Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería hablaros de este libro de María Montessori, El niño en familia. Y quería primero deciros por qué voy a hablar de este libro. Bueno, yo estaba leyendo o estoy leyendo el libro de Augusto Escoquera que se titula María Montessori, una historia para nuestro tiempo. Y este libro es una cronología de la obra de María Montessori y nos va presentando información de cada uno de los libros. ¿De acuerdo? Entonces, yo llegué a 1923 y entonces me hablaba un poquito del origen del libro Il Bambino in Familia. Pero yo vi que decía que estaba basado en unas conferencias en Bruselas, aquí decía en 1923, y que se publicó después en la revista La Femme Belga, en Bélgica, y que después fue traducido en Alemania. Bien, yo me puse a investigar un poquito más sobre la información que Augusto nos proporcionaba aquí, entonces descubrí cosas increíbles, increíbles. Entonces, para hablaros, ¿y qué me interesa a mí también? Porque si vosotros cogéis el libro realmente y buscáis, no va a decir, o en estos libros de la editorial Montessori Pearson, no nos dice cuándo se ha escrito, ni dónde se ha escrito, ni nada de nada. Es decir, nos tenemos que venir a libros como el de Augusto para saber, pues eso, que está basado en las conferencias de Bruselas y que es de 1922. ¿Por qué me parece a mí importante? Porque si yo quiero saber un poco o reflexionar sobre la evolución del pensamiento de la filosofía Montessori, pero yo no sé cuándo he escrito el libro, yo no sé en qué momento estas ideas Montessori aparecieron o cómo ha ido evolucionando. Yo necesito más información. No me conformo con ver los diferentes capítulos, porque si no es que no puedo componer las piezas del puzzle, no comprendo bien. Bueno, pues mi objetivo con este vídeo es informaros de dónde sale este libro, que como decía aquí Augusto, presenta una novedad en su pensamiento, que habla del neonato, del embrión espiritual y habla por primera vez de la lucha entre el adulto y el niño. Este libro es muy chiquitito pero súper interesante, pero más interesante toda la historia que viene detrás. Bien, para hablar de dónde sale este libro, necesito hablar del movimiento Montessori en Viena, en Austria, y necesito hablar principalmente de una gran mujer, de una gran discípula de Montessori, que fue Lili Rubisek. ¿Y cómo sabía yo quién era Lili Rubisek? Bueno, pues en 2020 yo ya leí este libro y me quedé impactada por la historia realmente del movimiento Montessori en Austria y principalmente por Lili Peller y Lili Rubisek Peller. Y os voy a contar un poquito, porque si no, no se puede comprender de dónde viene este libro. Bien, aquí Rita Kramer nos dice, a ver si se ve bien, que una de las alumnas del curso de formación de Montessori de 1921 en Londres era la joven Lili Rubisek. Lili Rubisek después se casó con el señor Peller, entonces en algunos sitios vais a encontrar como Lili Rubisek o Lili Peller. ¿Okay? Y nos dice que que era la joven Lili Rubisek que había abandonado su acomodado hogar en Praga, ella era de Praga, no de Austria, para estudiar psicología con Karl Buller en Viena. Lili Rubisek en Praga primero estudió biología y también estudió sobre la gramática alemana y después se fue a estudiar psicología a Viena. Bueno, ella aquí dice que Lili era una alumna excepcionalmente brillante, con el idealismo y la energía de la juventud,
que vio en los principios educativos de Montessori una forma de hacer algo para aliviar la miseria de posguerra de los pobres de Viena y especialmente de las familias de los obreros de las fábricas, estableciendo un colegio Montessori para sus hijos. ¿Okay? Entonces, la derrota había dejado a Austria desmoralizada y empobrecida, y en ningún lugar eran peores las condiciones que entre la clase obrera de Viena. Rubíšek, Lili, habló de su plan con Montessori en Londres, en el curso de Londres, que se mostró entusiasmada y le aseguró su cooperación, y junto a otros 2 alumnos del curso, uno de ellos un joven arquitecto australiano llamado Lawrence Benjamin, se dispuso a recaudar fondos para crear un colegio Montessori en Viena, como obra de auxilio espiritual, así como material. Entonces, con el respaldo económico de un inglés que no se ha proporcionado el nombre en ningún sitio, regresaron a Viena para construir, no buscar un edificio, sino construyeron un edificio para abrir un colegio en Viena, que se llamaría Haus der Kinder, Casa de Niños, a las afueras de la ciudad, en el distrito 10, que era una sección de obreros de trabajadores de textil y por aquel entonces una de las barriadas más deprimidas de la ciudad. Lili Rubíšek, al igual que Montessori, irradiaba una especie de inteligencia, carisma y energía que atraía a los jóvenes idealistas. Y con 24 años se convirtió en el centro de un pequeño grupo de cultas chicas vienesas de clase media, la mayoría de familias judías asimiladas y muchas de ellas socialistas, que sentían la misma fascinación por su sentido del deber que por la filosofía Montessori y sus posibilidades filantrópicas. Bien. Entonces, Lili fue a Viena a estudiar psicología, de ahí conoció el movimiento o el método Montessori y se fue a Londres en el 21 a estudiar el método Montessori. Ella quería hacer una escuela en Viena, igual que la que fue en San Lorenzo en Roma, es decir, en un barrio pobre donde las familias estaban muy necesitadas, sobre todo después de la guerra. Entonces, lo que hizo, no sé si leerlo o mejor explicarlo, lo que hizo Lili Rubíšek fue seleccionar a un grupo de 5 jóvenes voluntarias de entre 16 y 18 años que formaron una comuna de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en el 1922, ¿vale? Ya tenían el edificio construido y admitieron a 25 niños. Los niños pues eran prácticamente, tenían las mismas condiciones que los niños de San Lorenzo de Roma. Estaban mal vestidos, desnutridos, algunos rebeldes, otros simplemente apáticos e indiferentes. Llegaban a las 6 de la mañana, medio congelados en invierno, y se quedaban hasta las 6 de la tarde, cuando sus madres los recogían una vez que cerraban las fábricas en las que trabajaban. ¿De acuerdo? Una de las condiciones que puso Lili Peller cuando fueron a construir el edificio fuera que estuviese perfectamente con calefacción y que fuese realmente precioso. Entonces, Lili cuidó cada uno de los detalles del diseño del edificio. No fue un edificio y para meterlos y ya está. No, ella era súper consciente de la importancia del diseño del edificio y de cuidar al mínimo detalle para que fuera precioso para esos niños. Bueno, entonces era nuevamente como había sido en San Lorenzo en 1906 y con los mismos resultados. Los chicos desaliñados se acomodaron, empezaron su trabajo, juego, aprendieron, se volvieron entusiastas y ordenados y prosperaron. Con el dinero de los financiadores británicos y el esfuerzo de las jóvenes profesoras que hacían de todo, desde recopilar el material necesario a pintar las paredes de las aulas, el nuevo colegio quedó atractivamente decorado y amueblado. Aquí nos lo explica. También incluso había un carpintero, entonces su hijo asistía a la escuela, pues ese carpintero se ocupaba de realizar los muebles como Lili le decía. Y aquí nos dice que los patrocinadores británicos no habían proporcionado fondos para pagar a los profesores ni sus gastos, como la comida, para lo cual Rubíšek utilizaba la paga mensual que recibía de su familia desde Praga, que no tenían ni salario, sin dinero para los salarios.
y que las voluntarias, las 5 jóvenes voluntarias, tendrían primero un año de práctica en alguna de las áreas necesarias para el mantenimiento del colegio, o la cocina, o el jardín, o las aulas. Entonces, Emma Plank, que era una de esas 5 voluntarias, que tenía 16 años, ¿vale?, que empezó en la cocina, decía que vivíamos sobre todo de patatas y repollo crudo mojado en aceite. Lily inventó una especie de olla express para ahorrar gas, construyendo una tapa de madera ajustada, aunque se le olvidó ponerle una válvula de seguridad. Dice, y mis patatas acabaron en el techo, ¿vale? No tengo aquí tiempo, sería para otro vídeo, para hablar en profundidad de la historia de Lily y de Emma y de Liesl Brown, que eran las 3 colaboradoras principales. Voy a hablar hoy solamente de cómo se formó o se construyó y empezó esa casa de niños en Viena en el 1922. Pero la historia de Lily, de Emma y de Liz es impresionante. Bueno, decimos que aquel primer año las jóvenes vivían todas juntas en el colegio, durmiendo en las camitas de los niños. Por la tarde estudiaban los libros de Montessori y aprendían italiano con el fin de prepararse para comprender sus charlas cuando les llegara el momento de asistir a uno de los cursos internacionales de formación. Rubíšek mantuvo un estrecho contacto con Montessori, informándola sobre el progreso del colegio y animándola a que fuera a Viena a ver la casa de niños por ella misma. Entonces, en marzo de 1923, un año después de que se abriese la escuela, ante la insistencia de Rubíšek, Montessori fue por primera vez a Viena a visitar la casa de niños e impartir una serie de conferencias para profesores en Austria, en Viena, a la cual también se invitó a los padres. Dichas conferencias formaron la base del libro de Montessori Il bambino in famiglia. Bueno, esto no es así exactamente porque aquí nos decía que este libro, su origen eran las conferencias de Bruselas del 22. Aquí Rita Kramer nos dijo que en 1923 las conferencias en Viena formaron la base del libro El niño en familia. Bueno, pues según todo lo que he investigado por aquí con algunos documentos más, os tengo que decir que María Montessori impartió unas conferencias en Bruselas en 1922, en septiembre y octubre de 1922, y después, cuando fue a Viena por primera vez en 1923, impartió otras conferencias o las mismas. Eso ya no lo sabemos, ¿vale? Lo que sí sabemos es que de las conferencias de 1922 que impartió en Bruselas, esas conferencias se publicaron en el 24, se publicaron en la revista La Femme Belga en Bélgica, y que después esas conferencias que se habían publicado en esa revista belga se publicaron en el 24 en la revista de Montessori, The Code of Education. Entonces, vale, bien, un momento, repito. Las conferencias se impartieron en Bruselas en el 22. María Montessori fue a Viena al 23 y se impartieron las mismas o similares conferencias. Las conferencias de Bruselas aparecieron en una revista belga, La Femme Belge, y después en el 24 en The Code of Education. Vale. En la segunda visita de María Montessori a la casa de niños en Viena en 1925, llevó las publicaciones de la revista en francés a la casa de niños en Viena. Y ellas, las profesoras allí, Lily, Rubíšek, Emma, en la misma casa, se tradujeron al alemán. Y el libro se publicó por primera vez, fue
La casa de El niño en la familia y otras conferencias se publicó en alemán en 1925 en Austria por la misma escuela. Y solo se editaron 100 libros que María Montessori firmó a mano con una dedicatoria. ¿Por qué hizo esto Montessori? Porque quería como reconocer el mérito y el esfuerzo que Lili Rubisek Peller estaba haciendo por esa escuela Montessori, y que en unas conferencias posteriores en Berlín, María Montessori decía que esa escuela era realmente la escuela modelo, que era exactamente igual de cómo se había concebido en San Lorenzo. Entonces, como reconocimiento al trabajo de Lili Rubisek, el libro se publicó en 1925 en alemán, en Austria, en Viena, y recogía las conferencias de Bruselas del 22 y de las mismas que se impartieron en Viena en el 23. Entonces, yo aquí tengo el número de 1924 de The Call of Education, la revista de María Montessori, que empezó ese año. ¿Okay? Y aquí tengo la conferencia que se titulaba El carácter del niño, y como vemos aquí, que dice que se publicó en Bruselas en la revista La Femme belga. ¿Vale? Esta es una de las conferencias. Bueno, pues vamos a ver entonces. Aquí tengo el libro y aquí tengo la conferencia El carácter del niño. ¿Vale? El carácter del niño en francés, el carácter del niño aquí que compone este libro. No he encontrado el resto de conferencias, así que yo no puedo saber si las conferencias que impartió Montessori en Bruselas y en Viena son exactamente las mismas, o las que aparecen aquí, unas son de Bruselas y otras de Viena. Esa información tan detallada no la tenemos. Solo como hemos visto que dice que las conferencias de Viena formaron este libro, y aquí vemos que la conferencia de Bruselas está incorporada aquí, que se publicó en la revista. Bueno, como sabéis, a mí siempre me gusta comparar uno y otro para ver si han hecho algún recorte. Y efectivamente hicieron un recorte y todo es exactamente lo mismo, excepto cuando llegamos aquí. Vale. Cuando llegamos aquí, ¿lo veis? Sí, creo que sí se puede ver bien. A ver, así más o menos. Vale. Que aquí dice, se trata pues de darle al niño la posibilidad de desarrollarse tranquilamente según las leyes de la naturaleza, Y aquí pone un punto. Y aquí continúa y dice, leyes de la naturaleza por la concentración de la atención y la contemplación. Esto se ha recortado. Puede ser que sea insignificante. Lo que pasa es que también hay algunas palabritas que han recortado cuando dice que hay una semejanza de lo que se vive el ambiente en la escuela Montessori con el ambiente, con la vida religiosa. Por eso habla de la concentración de la atención, la contemplación como símil a la vida religiosa. Y eso aquí en este libro se ha quitado. Es decir, han quitado todo lo referente a la comparación que ella hace con la vida religiosa. Por ejemplo, aquí también he hecho 2 marcas, porque aquí vuelve a repetir la esencia de su espíritu, concentración en paz y libertad, ¿vale? Y aquí vuelve a repetir la concentración de la atención y de la contemplación, y aquí no lo dice. Aquí nos dice la concentración de la atención y la contemplación, de ahí salió todo lo demás, se convirtió en dueño de su cuerpo. La traducción entonces no es exacta. ¿Por qué? Porque han querido eliminar todas esas connotaciones
que hablan de una comparación religiosa. Y por ejemplo, este trocito que habla aquí también, pues aquí no aparece. Y os lo voy a leer por si tenéis curiosidad. Y dice, lo he traducido porque el francés tampoco, un poquito. Dice, ¿qué hicieron los religiosos? Permanecieron en este ambiente preparado día tras día. Los mismos principios pueden repetirse para toda la vida psíquica, para la educación del carácter. Nos habla del carácter como sinónimo de personalidad y nos habla de la importancia del ambiente preparado para que se produzca ese desarrollo de la personalidad y la importancia de la concentración, del silencio, incluso habla del recogimiento. Pero bueno, es exactamente lo mismo, exceptuando que quita esas palabras relacionadas que hace como un símil, nada más, de cómo debería ser el ambiente en el Colegio Montessori. El resto de conferencias no las he encontrado, exclusivamente esta. Y bueno, si tenéis curiosidad sobre, así es como ha nacido el libro, cómo nació el libro, ¿vale? En el 1922, que es cuando se impartieron esas conferencias por Montessori. Ya, como he dicho, Augusto Escoquera dice que suponía una novedad por los temas que introducía, que hablaba abiertamente en este libro. Y sí que es un libro precioso, pero también nos tiene que hacer reflexionar, y para mí hay algunas palabras que son unos trozos que son bastante impactantes y quería compartirlo con vosotros. No puedo compartir todo, obviamente ya es demasiado largo este vídeo, pero simplemente voy a leeros un trocito del libro, de la conferencia que habla del adulto y el niño. Y nos dice, ahora los llamados problemas de la educación, especialmente aquellos que se relacionan a la individualidad, el carácter, el desarrollo de la inteligencia, tienen origen en el conflicto permanente entre el adulto y el niño. Los obstáculos que el adulto le pone al niño son numerosos y graves. Mientras más se dirige el adulto hacia el niño, más peligrosos se hacen. Casi se arma contra él, con derecho, con la ciencia, con la voluntad de dirigirlo según las propias convicciones. Por lo tanto, el adulto más cercano al niño, como la madre o el educador, es el punto que representa el peligro máximo para la formación de la personalidad infantil. La cuestión de este conflicto primitivo entre el fuerte y el débil no se trata solamente de la educación, sino que se refleja en la vida psíquica del hombre, siendo la clave de muchas psicopatías y anomalías del carácter y del sentimiento. Por eso, la cuestión es de orden universal, o mejor dicho, cíclica, pasando del adulto al niño y del niño al adulto. Creo que esta es una de las ideas más importantes del método Montessori, de la que hablo en primer lugar aquí en 1922 y que, si os fijáis, repite en los libros posteriores. Creo que es algo que necesita que reflexionemos sobre cuál es nuestra mirada hacia el niño y este conflicto que realmente existe hoy en día, incluso cada vez más grave, entre el adulto y el niño. Y cómo estos prejuicios y estos obstáculos que el adulto pone es lo que cada uno de nosotros tendríamos que reflexionar e intentar cambiar. Bueno, os recomiendo encarecidamente que leáis este pequeño gran libro. Espero que os haya gustado. Gracias, adiós.